Me llamo Álvaro y llevo 15 años manejando taxi en Chilpancingo. Desde que cumplí 20 me subí a un Tsuru amarillo que había sido de mi tío, y de ahí no he parado. Los que vivimos del volante aquí sabemos las reglas. Cargas pasaje, haces tus cuentas, y al final de la semana pagas la cuota. La cuota no es del sitio, ni del gobierno, es de ellos. No hace falta decir nombres, esos que todos conocen, pero nadie menciona. La cuota empezó hace unos 5 años. Al principio eran 100 pesos semanales, luego 150, luego 200. Ahora, en este año, ya eran 500. Y no importaba si llovía, si había pandemia, si estabas enfermo, si la semana estuvo floja. Ellos pasaban el viernes por la noche y recogían. Era eso, o dejar el coche botado en alguna barranca, o dejarte a ti, botado en alguna barranca. Ese viernes fue diferente. Mi esposa, Mariana, me esperaba con una cara que ya conocía. Tenía los recibos de la luz, el gas, la colegiatura de Fabián, nuestro hijo de 7 años. Todo sumaba más de lo que había hecho en la semana, y yo ya no tenía de dónde sacar. No les pagues, me dijo Mariana, mientras cenábamos frijoles con huevo. ¿Estás loca? ¿Qué más pueden hacerte? ¿Quitarte el taxi? Ya ni vale nada. Pueden hacernos cosas peores, dije en voz baja. Ella bajó la mirada. Me fui a dormir con el estómago revuelto. Afuera escuchaba los perros peleándose en la calle, el rechinido de los frenos de las Urbans, la música de algún vecino, los cohetes que tiran en la colonia cuando alguien cumple años. Chilpancingo nunca es del todo silencioso. El teléfono sonó a las 11:23 de la noche. Lo vi brillar en la mesita. Número desconocido. No contesté. 2 minutos después, otra llamada. Y luego otra. A la cuarta, respondí. Bueno, no corras mañana, Álvaro, dijo una voz masculina, calmada, casi amable. Quédate en tu casa. Me quedé helado. Quise decir algo, pero solo escuché el clic del colgado. Mariana despertó. ¿Quién era? Nada, una equivocación. No pude dormir el resto de la noche. A las 3 de la mañana recibí un mensaje. No salgas. A las 6 de la mañana me levanté como si fuera cualquier otro sábado. Mariana me miró con los ojos hinchados de no haber dormido bien. No vayas, dijo en voz baja. Si no salgo, no comemos. Si salgo, igual y no regreso. Me asomé por la cortina. El Tsuru estaba estacionado bajo la bugambilia, con el toldo oxidado, las calcomanías del sindicato deslavadas. Era mi vida entera, ese coche. Y hoy, por primera vez, parecía un ataúd. Álvaro, por favor. Mariana tenía la voz quebrada. Fabián apareció en la puerta, refregándose los ojos, con su pijama de dinosaurios. Me senté en el sillón. El celular vibró. Otro mensaje. Te estamos viendo. Me asomé. Al fondo de la calle, un coche gris, apagado. Alguien detrás del volante. Me temblaron las manos. No era broma, no era un susto, no era un a ver si aprende. Era real. El día fue eterno. Cada vez que sonaba el teléfono, saltaba. Cada vez que ladraba el perro del vecino, me sobresaltaba. Mariana intentó hacer como si todo estuviera bien. Puso la tele, hizo desayuno, jugó con Fabián, pero todos sabíamos que no estaba bien. A las 11 de la mañana, alguien tocó la puerta. Nos quedamos quietos, esperamos, escuchamos pasos alejándose. Mariana asomó por la ventana, un sobre tirado frente a la puerta, adentro un papel doblado. Última advertencia. A las 3 de la tarde ya no aguantaba el encierro. Me asomé de nuevo. El coche gris seguía ahí. Le mandé mensaje a Sergio, un colega del sitio. Carnal, ¿todo bien? No mames, güey, ¿qué hiciste? Me preguntaron por ti. Mejor quédate guardado. El corazón me latía con fuerza. ¿Cuánto tiempo más iba a durar así? ¿Iban a meterse? ¿A reventar la puerta? ¿A balear la casa? Mi madre me marcó, preguntando si iría a verla. Inventé una gripa. Mariana me miró mientras hablaba, con esos ojos que decían, ¿y ahora qué? Cuando oscureció, fue peor. Cada sonido en la calle me hacía brincar. Cada vez que un coche pasaba lento, pensaba que era el final. Mariana encerró a Fabián en el cuarto, con la tele a todo volumen, para que no escuchara lo que nosotros escuchábamos. Motos acelerando, voces en la banqueta, carcajadas lejanas. A las 11 de la noche, otra llamada. Contesté temblando. ¿Aprendiste, Álvaro?, dijo la voz. Mañana pasamos a cobrar. No lo vuelvas a hacer.
El domingo amaneció como si nada hubiera pasado. El coche gris ya no estaba. Las calles estaban llenas de niños jugando, vendedores de tamales, señoras barriendo las banquetas. Mariana me abrazó sin decir nada. Yo me sentí vacío. Ese día, cuando pasaron por la cuota, no dije ni una palabra. Pagué. Conté los billetes despacio. El hombre de gorra me miró, me palmeó el hombro y se fue. Volví al taxi, metí la llave al switch. El motor rugió como todos los días, pero yo sabía que ya no era el mismo. Yo tampoco. Desde entonces, cada vez que alguien me dice que por qué no me salgo, por qué no busco otro trabajo, solo sonrío. Ellos no entienden. Aquí, en esta ciudad, no puedes salir. Solo puedes quedarte quieto, pagar y esperar. Porque ellos siempre están viendo, y yo lo aprendí. La peor noche de mi vida me lo enseñó. Me llamo Rosa, y desde hace más de 20 años vendo tortillas en el mercado central de Chilpancingo. Mi puesto es sencillo, una mesa de madera, mi anafre y un toldo rojo deslavado. Mi vida ha sido siempre igual, levantarme antes del amanecer, preparar la masa, prender el comal y atender a la clientela que ya me conoce por nombre. Era un martes cualquiera. El mercado estaba lleno de vida, los gritos de las marchantas, los niños correteando entre los puestos, el aroma mezclado de barbacoa, fruta fresca y pescado. Como siempre, me acomodé en mi banquito de plástico, mientras mis manos giraban tortillas perfectas, echando de reojo miradas a los clientes. A eso de las 11, un hombre se me acercó. No lo había visto nunca. No era del barrio, ni de los pueblos cercanos. Moreno, alto, barba rasurada al ras, pantalón oscuro, camisa de manga larga a pesar del calor. Traía una mochila negra colgada al hombro. Me pidió 2 docenas de tortillas y, mientras las envolvía en papel, me sonrió. ¿Me podría hacer un favor, señora? Es que... Y bajó la voz. Tengo que hacer un mandado urgente. ¿Le puedo dejar esta mochila aquí? Regreso en un par de horas, se lo juro. Me incomodó. Me pasa seguido que me piden guardar mochilas, canastas o bolsas, pero algo en su mirada me puso nerviosa. Me explicó que venía de Acapulco, que iba a hacer un trámite rápido, que no era nada peligroso. Yo no soy de andar preguntando. Le dije que sí. Metí la mochila debajo de mi mesa, junto al botellón de agua. El hombre pagó sus tortillas, me dio las gracias y se fue caminando entre la gente. Las horas pasaron lentas. Doña Elvira vino por su kilo de tortillas, don Chepe por sus tostadas rotas para el pozole. El sol pegaba fuerte y me refugiaba en la sombra del toldo, pero no podía dejar de mirar de reojo la mochila. Algo no estaba bien. Para las 2 de la tarde ya había vendido casi todo. El hombre no regresaba. Me levanté para estirarme y cuando moví el banquito, sin querer empujé la mochila. Sentí algo duro, como cajas adentro. Escuché un golpecito, algo metálico. ¿Y si es droga? Pensé, pero no olía a nada raro. ¿Y si es dinero? ¿Y si es...? Me empecé a poner nerviosa. Quise mantenerme tranquila, pero empecé a notar detalles. Un joven de chamarra azul, parado a unos metros, fingía ver unas sandalias. Luego otro, junto a los jugos, hablaba por teléfono, pero miraba seguido hacia mi puesto. No era paranoia. Algo pasaba. A las 3:30, los marchantes empezaron a levantar sus cosas. Yo traté de aguantar, esperando al dueño de la mochila. Cuando el mercado empezó a vaciarse, me quedé casi sola, y entonces lo vi. El hombre de la mochila estaba parado frente a la salida del mercado, pero no venía hacia mí. No, lo tenían rodeado. 2 sujetos lo jalaban por los brazos, y uno más caminaba detrás, calmado, dándole golpecitos en la espalda como tranquilizándolo. Lo metieron a un coche sin placas, un Jetta negro. Se fueron. Me quedé helada. La mochila seguía bajo mi mesa. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que me iba a desmayar. Pensé en dejarla ahí, pero... ¿y si alguien venía por ella? ¿Y si pensaban que yo sabía algo? Me fui agachada, la agarré con manos temblorosas y la metí rápido en la bolsa grande donde guardo las servilletas limpias. No sabía qué hacer. Mi hijo siempre me regaña por ser confiada. Decidí cerrar rápido, me metí a la camioneta vieja que usamos para el puesto y me fui a casa. Toda la tarde, en la cocina, traté de actuar normal. Mi nieta jugaba en el piso, mi nuera hacía café. Yo miraba la mochila en un rincón, tratando de no mirarla. Pensé en abrirla, me detuve. A eso de las 8 de la noche, tocaron a la puerta. Mi marido fue a abrir. Era un hombre que no conocíamos, delgado, lentes oscuros aunque ya estaba oscuro, voz tranquila.
Buenas noches. Busco a la señora Rosa. Me llamó por nombre. Me acerqué, sintiendo las piernas flojas. Venía por la mochila que le encargó mi hermano. Él tuvo un problema, pero me pidió que pasara. Su voz no era ni amable ni grosera. Era plana, como de trámite. ¿Su hermano?, pregunté, tratando de ganar tiempo. Sí, me pidió que no me tardara. En ese momento entendí que no era una opción. Fui por la mochila, se la di. Él la tomó con calma, me miró directo a los ojos y dijo: gracias por cuidarla, le vamos a mandar un regalo. Se fue. Yo cerré la puerta, me quedé apoyada contra ella, sintiendo las manos frías. A las 11 de la noche, mi hijo llegó corriendo. Había visto en las noticias, encontraron a un hombre ejecutado cerca del periférico, con un letrero clavado al pecho. Decía: no se juega con el encargo. Nunca supe si era el mismo que me dejó la mochila. 2 días después, un sobre llegó al mercado. Tenía mi nombre. Dentro, había 10 billetes de 500 pesos, doblados. No se lo conté a nadie, pero desde ese día, cada vez que un desconocido se me acerca, siento que el estómago se me retuerce. Dejé de guardar mochilas, canastas, bolsas. Dejé de confiar. Me mantengo vendiendo tortillas, cada día, con las manos en la masa, pero con los ojos en todo. Porque aprendí que, a veces, el verdadero miedo no viene de lo que no vemos, sino de lo que está frente a nosotros, disfrazado de normalidad. Y en Chilpancingo, normalidad es una palabra que ya no significa lo que solía significar. Me llamo Esteban. Llevo más de 15 años manejando tráiler, recorriendo carreteras de todo México, desde la frontera hasta el sur. El oficio me ha enseñado a desconfiar, a siempre mirar 2 veces los espejos, a no hablar más de lo necesario. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví esa noche. Era viernes en la tarde cuando salí de la terminal en la Ciudad de México. El cargamento era sencillo: electrodomésticos rumbo a Acapulco. Lavadoras, refrigeradores, televisores, buena paga. El único detalle era cruzar Chilpancingo por la madrugada. Los compañeros del gremio siempre lo dicen: la sierra no perdona. Yo estaba acostumbrado a rodar solo, de noche, porque menos tráfico significa menos broncas. Pasando Cuernavaca, el sol empezó a esconderse tras los cerros, pintando el cielo de naranja sucio. Prendí la radio y escuché las noticias locales. Bloqueos en la autopista, protestas, algún choque. Normal. Mientras más me acercaba a Chilpancingo, más notaba el silencio. Pocos carros, pocas luces en los pueblos al costado. La carretera empezaba a oler a peligro. Alrededor de las 2 de la mañana, justo pasando Tixtla, vi un retén improvisado. No era de la Guardia Nacional. Eran 2 camionetas viejas, unas tablas cruzadas en la carretera y un letrero pintado a mano: desviación por obras. Un tipo flaco, con chaleco naranja y lámpara en mano, me hizo señales para frenar. Jefe, la autopista está cerrada unos kilómetros más adelante. Lo vamos a desviar por un tramo más seguro. Por allá están asaltando. Ese más seguro me debió encender todas las alarmas, pero estaba cansado, y el tipo lo decía con tanta naturalidad que lo creí. Me indicó una salida de terracería al costado. La tomé. Empecé a bajar por un camino estrecho, de tierra suelta, con curvas cerradas. No había señal de celular. Cada tanto veía señales pintadas a mano que decían: desvío autorizado. Al principio me dije que tal vez era algún rodeo para evitar problemas, que seguro al rato salía de nuevo a la autopista. Pero pasaron 20, 30, 40 minutos. Nada. Solo monte, cerros pelones, árboles retorcidos al costado y de vez en cuando alguna casa aislada con un foco prendido. Fue en una de esas curvas que vi la primera señal. Un pick-up estacionado al costado, luces apagadas, 2 siluetas recargadas en el cofre. Me miraron pasar, sin moverse. Yo bajé la velocidad apenas. El estómago me dio un brinco, pero seguí. Después vi otra camioneta, más adelante. Esta vez, 3 tipos, uno de ellos con lo que parecía ser un radio en la mano. Ahí supe que algo no estaba bien. Intenté sacar el celular, sin señal. Mi único chance era acelerar y tratar de salir de ahí antes de que se cerrara la trampa. Pero el camino era estrecho, la tierra suelta. Si me volcaba, ya ni siquiera tendría oportunidad de pelear. Seguí avanzando, con las luces largas encendidas, tratando de escanear cada metro. A los pocos minutos, escuché en la radio CB, en la frecuencia del gremio, una voz.
52, 52. Ya viene bajando el de los electro. Preparados. Se me heló la sangre. Era mi carga, mi tráiler. Estaban hablando de mí. No sé de dónde saqué fuerzas. Respiré hondo. Apagué el CB para que no escucharan ruido de mi lado y empecé a buscar un lugar donde pudiera meter reversa. Pero no había. La carretera estaba flanqueada por zanjas y árboles, y entonces vi lo que temía. Adelante, en una curva cerrada, un camión atravesado bloqueando el paso, y varias sombras moviéndose a su alrededor. No había escapatoria. Empecé a sentir cómo me temblaban las manos. Me forcé a pensar rápido. No podía pelear, no podía huir, pero tampoco me iba a rendir sin intentarlo. Frené poco a poco, como si obedeciera, como si me resignara. Apagué las luces. En ese momento, lo supe. Tenía que hacer algo que ellos no esperaran. Mientras el tráiler iba perdiendo velocidad, abrí la puerta del copiloto, calculé el momento exacto y salté. Rodé por la terracería, sintiendo cómo la grava me raspaba brazos y costillas. Me escondí detrás de un árbol, tragando tierra, escuchando cómo el motor seguía rugiendo un poco antes de apagarse solo. Adelante. Los escuché acercarse. Unos 6, tal vez 7 tipos. Voces jóvenes, carcajadas. Golpeaban la puerta del tráiler, revisaban la cabina. No hay nadie, cabrón. Se bajó. Búsquenlo, chingada madre. No puede estar lejos. Me arrastré como pude hacia el monte. Espinas, ramas, bichos. No me importaba. Solo pensaba en poner la mayor distancia posible entre ellos y yo. Mientras avanzaba, escuchaba los gritos, los motores encendiéndose, los faros buscando en los costados. Estuve escondido al menos una hora. Cada tanto, oía cómo pasaban camionetas, focos, ladridos de perros. Me mordía los labios para no gritar de puro miedo. Pensaba en mi esposa, en mis hijos, en mi madre. Pensaba que no quería morir como un perro ahí tirado. Cuando al fin escuché que los motores se alejaban, me atreví a levantarme. Tenía los pantalones rotos, las manos sangradas, la camisa empapada de sudor y tierra. Empecé a caminar, a tientas, por la misma carretera, de regreso. Sabía que podía tardar horas, pero prefería eso a quedarme a esperar. A lo lejos, vi unas luces. Me escondí al instante, pero pronto distinguí un camión de redilas, cargado de chivos, con un viejo al volante. Salí corriendo hacia él, agitando los brazos. El hombre frenó, asustado. «Por el amor de Dios, lléveme de aquí, me asaltaron», le grité. El viejo dudó, pero al ver mi estado, me abrió la puerta. Me subí, temblando. Él no preguntó nada, solo me miró de reojo, prendió un cigarro y arrancó. Cuando llegamos a un retén de la Guardia Nacional, conté todo. Les di la ubicación, los detalles, las placas de los vehículos que alcancé a ver. Ellos me escucharon con cara de piedra, me dieron un café, me tomaron datos y me dejaron seguir. Mi tráiler nunca apareció, ni la carga. Esa noche, en un motel barato a las afueras de Acapulco, me miré al espejo. Tenía rasguños por todos lados, un ojo morado, las manos hinchadas. Pero estaba vivo, y eso, en esas carreteras, ya es ganancia. Desde entonces, no manejo de noche. Cuando paso por Chilpancingo, siempre me quedo en ruta oficial, aunque haya protestas, bloqueos, tráfico, aunque eso me cueste horas, porque aprendí lo más importante. No hay atajo que valga la pena si te lleva directo al infierno, y en México, el infierno a veces empieza con un simple letrero que dice, desviación segura. Me llamo Juan Manuel, pero todos me conocen como Juanelo. Tengo 22 años y desde hace poco más de un año manejo una urban de transporte público en Chilpancingo. Mi papá lo hizo antes que yo, hasta que un infarto lo sacó del volante, y mi hermano mayor lo intentó un tiempo, pero le entró al comercio ambulante porque no aguantó los desvelos ni los pleitos con la gente. Yo le agarré el gusto, o al menos eso me decía. Me gustaba manejar por las colonias de siempre, levantar pasaje en el centro, en el mercado Baltasar R, Leiva Mansilla, subir a los morros en las universidades, a las señoras en las tortillas, a los albañiles que regresaban llenos de cemento. Tenía mis rutas, mis horas, mi gente, y con lo que me quedaba de las cuentas, ayudaba a mi mamá con la casa.
La última vez que me vieron fue un martes por la noche. Yo lo recuerdo todo con una claridad que me da miedo. Ese día la tarde estaba rara, pesada. El cielo se puso gris de golpe, aunque no llovió. Desde temprano, el pasaje andaba tenso. La gente subía callada. Los celulares vibraban con mensajes que casi nadie decía en voz alta, pero todos leían. Balacera en la colonia San Rafael. Levantón en Petaquillas. Cierre en la autopista del Sol. Pero en Chilpancingo, uno aprende a convivir con eso. Yo debía entregar la Urban en la base a las 9. Eran las 7 y todavía andaba por las colonias del sur, medio vacío, tratando de sacar un viaje más. Me acuerdo de un señor que se subió cargando bolsas del Soriana, una señora con su hijo dormido en brazos, un par de chavos de mochila negra, callados. Cuando los dejé cerca del hospital, pensé en irme directo a la base, pero entonces me marcó Tomás, el dueño de la Urban. Juanelo, ¿me haces un paro? Hay unos pasajeros esperando en la colonia PRD. Te dejo la ubicación. Es rápido, ya luego cierras. Yo no quería. Esa colonia no me gustaba. Estrecha, oscura, llena de callejones donde no entraba ni la patrulla. Pero Tomás había sido bueno conmigo cuando empecé. Y además, ¿quién era yo para decir que no? Llegué al lugar que me dijo. Estaba casi oscuro. Las lámparas fallaban y los callejones eran tragaluces de sombra. Vi a dos tipos en la esquina. Los reconocí por las gorras negras. Se acercaron. Pensé que eran los pasajeros, pero no traían mochilas, ni carga, ni prisa. Uno golpeó la ventana del copiloto. ¿Eres el Juanelo? Asentí. Súbele, carnal. Se subieron atrás. Yo los miré por el espejo. Uno sacó el celular, el otro miraba por la ventana. No hablaron. Me dijeron que diera vuelta al final de la calle. Allá había más gente. 3 tipos, parados junto a un coche viejo. Me hicieron señas de que me detuviera. Uno de ellos abrió la puerta y se subió adelante, junto a mí. Olía a cigarro. ¿Todo bien, Juanelo? Mira, nomás necesitamos dar una vuelta. No es bronca contigo. Tú maneja. No podía moverme. La garganta se me secó. Intenté decir algo, pero solo apreté el volante. El tipo notó mi miedo y se rió. Relájate, chofer. Nomás maneja. Las calles empezaron a enredarse. Subíamos por colonias que apenas conocía de nombre. PRD, Lomas del Poniente, Renacimiento. Cada que intentaba preguntar a dónde íbamos, uno de los de atrás me chiflaba. Tú dale, carnal. En algún momento, perdí la noción del tiempo. Ya no sabía cuántos minutos llevaba rodando. Solo escuchaba frases sueltas, nombres que no entendía, y la respiración agitada de los que iban conmigo. Cuando paré en un terreno baldío, donde solo había luz de las casas lejanas, me ordenaron bajarme. Aquí es. Tú quédate afuera. Lo hice. Me quedé junto a la Urban, temblando. Los tipos se metieron en el terreno. Empecé a oír gritos, golpes, el ruido sordo de algo pesado cayendo al suelo. Quise correr, juro que quise, pero las piernas no me respondían. Cuando regresaron traían bolsas negras. Me dijeron que abriera la cajuela. Lo hice. No pregunté, solo miré hacia otro lado. Ya sabes, Juanelo, no viste nada. Te queremos, cabrón. Si sale bien esto, te cae tu lana. Me dejaron ahí. Conduje de regreso, temblando, hasta la base. Eran casi las 11 de la noche. Nadie preguntó nada. Esa noche no fui a mi casa. No podía mirar a mi madre a los ojos. No podía oír la voz de mi hermana preguntándome si todo estaba bien. Me metí a un cuarto de hotel barato cerca de la terminal de autobuses. Me acosté en la cama con el uniforme puesto, oliendo a humo y a miedo, sin saber qué hacer. Al día siguiente, mi mamá fue al hospital, luego a la base, luego al Ministerio Público. Nadie sabía nada. Yo pasé 3 días encerrado. El teléfono sonaba sin parar. Cuando al fin contesté, escuché la voz de Tomás. Juanelo, ¿dónde estás? Necesito que vengas. Fui, como si fuera un autómata, fui. En la base, Tomás me abrazó, pero sus manos estaban frías. Carnal, tú ya no puedes manejar, no porque no quieras, es porque ya no es seguro para ti. Me explicó, entrecortado, que los tipos con los que había andado no eran cualquier cosa, que me metí donde no debía, que si salía a la calle no llegaba vivo al siguiente semáforo. Agarra lo que tengas, vete, y si puedes, no vuelvas. Me fui esa misma noche. Tomé el autobús a Cuernavaca. No miré atrás, no llamé a nadie. Me quedé con la imagen de mi madre buscando entre las estaciones, mi hermana preguntando en las tiendas, mis amigos preguntando en la base. No he regresado a Chilpancingo.
Me pregunto si alguna vez podré. A veces sueño que vuelvo, que voy al volante de la Urban, que recojo pasaje en el centro, que saludo a la doña de las quesadillas, que me echo un cigarro con los otros choferes al lado del mercado. Pero siempre, en el sueño, llega el momento en que cae la noche, y entonces aparece esa esquina, esos tipos, esas bolsas, y despierto, empapado en sudor. La última vez que hablé con mi madre le dije que estaba bien, que estaba trabajando en otro estado, que algún día volvería. Pero lo supe mientras lo decía. Ya no hay regreso. Hay caminos que uno toma sin querer, rutas de las que no hay vuelta. Mi nombre es Juan Manuel, me llaman Juanelo, y si algún día vuelvo a Chilpancingo, será solo para que mi madre me vea de lejos, porque cerca ya no puedo estar. Me llamo Rodrigo Salgado. Tengo 38 años y escribo para El Observador de Veracruz, un diario local que muchos consideran insignificante, pero que ha sido mi vida los últimos 15 años. Mi trabajo nunca había sido especialmente peligroso. Cubría temas de economía, transportes, a veces alguna nota de color. Pero hace 2 meses algo empezó a cambiar. Todo comenzó con el hallazgo de un tráiler abandonado en la carretera hacia Córdoba. El chofer, Martín Barradas, había desaparecido. 2 días después, lo encontraron muerto en un barranco, manos atadas, disparos en la cabeza. No fue noticia nacional, ni siquiera llegó a portada. Solo otro crimen más en un país harto de malas noticias. Pero a mí no me soltaba la cabeza. Hablé con otros transportistas, choferes de carga pesada. Ninguno quería decir nada. Complicado el tema, patrón. Mejor déjelo así. No se mete, joven. Pero poco a poco, entre cafés en fondas y cigarros al pie de las gasolineras, armé algo parecido a un mapa. Cobros de piso, amenazas en los tramos entre Veracruz y Puebla, camionetas que les cerraban el paso a mitad de la noche. Algunos pagaban, otros desaparecían. Las ejecuciones no eran casos aislados, eran sistemáticas. Lo primero raro que noté fue un mensaje en mi correo personal. Ni firma, ni asunto, solo una frase. Cuidado con lo que buscas, Rodrigo. Pensé que era alguna broma. A los periodistas locales siempre nos tiran alguna indirecta cuando publicamos algo incómodo. No le di importancia. Pero una noche, después de visitar a la esposa de Martín, todo cambió. Era martes, había caído la lluvia y las calles estaban resbalosas. Manejaba hacia casa, en el fraccionamiento Las Palmas, repasando mentalmente las notas que debía entregar. Cuando llegué, lo noté de inmediato, un sobre pegado al parabrisas. Lo abrí ahí mismo. Adentro, una foto, mi esposa, Miriam, entrando a la casa con nuestros 2 hijos, Emiliano y Sofía. Era esa misma tarde. La camiseta que llevaba Emiliano, azul con el logo de su equipo de fútbol, la reconocí al instante. Mi estómago se hizo un nudo. Miré a mi alrededor. Nada, ni un alma. Entré a la casa intentando disimular. Miriam me abrazó. Los niños brincaron encima de mí como siempre. Me forcé a sonreír, a jugar con ellos, a fingir que todo estaba bien. Pero no pude dormir esa noche. Me quedé en la sala, luces apagadas, mirando hacia afuera. Solo un gato cruzó la calle a las 3 de la mañana. El día siguiente fue peor. Al salir del periódico, vi un auto negro estacionado frente a la redacción. El mismo auto estaba afuera de la casa cuando llegué. Ya no eran advertencias veladas. Sabían dónde trabajaba, dónde vivía, qué ropa usaban mis hijos. Intenté hablar con mi editor. Don Javier me escuchó con cara grave. Rodrigo, tú sabes cómo es esto. No podemos quedarnos callados. No podemos morir por esto. Me sugirió que le bajara el tono a la investigación, que hiciera una nota superficial, sin nombres, sin señalar a nadie. Quise gritarle, pero no podía culparlo. Él también tenía familia. Pasé los días siguientes apagando incendios. Escribí notas suaves, publiqué una pieza genérica sobre inseguridad en las carreteras, llena de lugares comunes. Pero sabía que no era suficiente. El golpe final vino un viernes. Llegué a casa y encontré a Miriam seria, con los ojos hinchados. Un hombre vino hoy. ¿Cómo que un hombre? Dijo que era de la empresa de cable, que venía a checar la instalación, pero no traía uniforme, no traía gafete. Me hizo preguntas raras, de ti, de los niños. Me senté en la cocina. Sentía las manos sudadas, temblorosas. La taza de café vibraba contra el plato. Miriam me miró, esperando que yo le dijera que todo estaba bien. No pude.
Esa noche, por primera vez, hablamos de irnos. El sábado recogí mis cosas del periódico. No me despedí de nadie. Le mandé un mensaje a don Javier. Me bajo de la historia. Él solo respondió: te entiendo. Alquilamos un departamento pequeño en Boca del Río, lejos de la casa, con ayuda de un primo. No le contamos a nadie. Apagué redes, cambié de número. Dejé de leer noticias. Durante semanas viví en un silencio extraño, una mezcla de alivio y culpa. Pero el miedo no desaparece solo por esconderse. A veces, mientras los niños duermen, escucho motos pasar por la calle y me quedo congelado. Cuando salgo al supermercado, veo sombras donde no las hay. Aprendí a memorizar placas, a buscar rutas alternativas. En las noches, Miriam y yo hablamos en susurros, como si alguien pudiera oírnos a través de las paredes. Un mes después, la noticia salió en medios nacionales. Otro transportista, ejecutado en carretera. Vi la nota en la televisión mientras cenábamos. Miriam me tocó la mano. No es tu culpa, pero lo es. Sé que lo es. Porque yo sabía. Porque pude decir algo. Porque entendí demasiado tarde que en este país, a veces contar la verdad tiene un precio, y el precio es tu vida, o la de los que amas. Hoy escribo textos fantasmas para otros periodistas. Nada que salga con mi nombre. Sigo en Veracruz, sigo escribiendo, pero soy otro. Uno que aprendió que hay historias que nadie puede contar, porque no hay periódico, ni nota, ni justicia que valga una fotografía de tu familia entrando a casa. Y lo peor es que, en el fondo, sé que ellos no olvidan, solo esperan. Y yo, desde hace tiempo, dejé de esperar justicia. Ahora solo espero sobrevivir. Me llamo Emiliano y tengo 23 años. Estudio arquitectura en la Universidad Autónoma de Guerrero, en Chilpancingo. Esta historia es algo que jamás quise contar, porque cada vez que lo recuerdo siento que me encojo por dentro, como si me faltara el aire. Pero después de todo lo que pasó, he entendido que algunas cosas hay que decirlas para que no se repitan. Todo comenzó un viernes por la tarde. Era fin de semestre. Todos estábamos hartos de entregas, maquetas, planos, y lo único que queríamos era emborracharnos, reírnos, cantar y dormir hasta el domingo. Fue Iván quien trajo la idea. Su primo tenía una finca en las afueras, rumbo a Tixtla, que según él estaba sola desde hacía meses. El primo le había dicho que podíamos usarla para armar algo chido. Nomás lleven su alcohol y su música. Éramos 8. Iván, Carla, mi novia Andrea, Tania, el Beto, el Chino, la Gaby y yo. Rentamos una camioneta vieja para todos y salimos como a las 6 de la tarde. Chilpancingo hervía, el aire apestaba a gasolina y polvo. Cuando íbamos saliendo por la carretera, el paisaje cambió. Cerros secos, arbustos bajos, casas de adobe, perros flacos cruzando la calle. No había señal de celular, pero nadie le dio importancia. La finca estaba a unos 10 kilómetros metida por una brecha. Cuando llegamos, ya casi oscurecía. Era una casa larga, de tejas rojas y paredes blancas descarapeladas. Había un corral vacío, un tinaco inclinado y al fondo, unos árboles secos. Todo parecía abandonado, pero Iván insistió en que estaba bien. Es de mi primo, no pasa nada, miren, aquí está la llave. Adentro olía a polvo, a humedad, como a animales que se fueron y dejaron su olor. Las ventanas tenían tablas, así que prendimos velas y 2 lámparas de mano. Acomodamos los sleeping bags en la sala, conectamos la bocina portátil, sacamos el mezcal, las cervezas y empezamos a reír, a cantar. Al principio todo era risas. Beto contaba chistes tontos, Carla bailaba cumbias en medio de la sala, el Chino prendía cigarrillos uno tras otro. Andrea y yo nos recostamos en un rincón, viendo todo. Me acuerdo que pensé, qué bien se siente desconectarse del mundo, aunque sea un rato. Pero conforme pasaban las horas, las cosas empezaron a sentirse raras. Primero fue Tania quien lo notó. Había ido al baño, al fondo del pasillo, y regresó con la cara medio blanca. Oigan, ¿alguien más escuchó como un golpe? Como que cerraron algo allá atrás. Nos reímos, le dijimos que ya estaba peda, que no mamara. Ella insistió un poco, pero al final dejó pasar el tema. Luego fue Iván, salió a mear afuera y regresó hecho una furia.
¿Quién estuvo hurgando en el corral? Dejaron abiertas unas bolsas ahí, se tiró todo. Nadie había salido. Gaby y Carla estaban tomando fotos, el Beto jugando cartas con el chino, Andrea y yo ahí pegados. Pero Iván juraba que alguien había estado afuera. Me ofrecía salir con él. Caminamos con las lámparas hacia el corral. Ahí vimos las bolsas, costales medio rotos, regados en el piso. Había tierra húmeda, pedazos de cuerda, algo que parecía cal. Y entonces lo noté, un olor pesado, agrio, como de carne pasada, de animal muerto. ¿Qué es esto, Iván? No sé. Mi primo dijo que la finca estaba sola. ¿Y estos costales? No sé, güey. Nos miramos. Un silencio incómodo se metió entre nosotros. Volvimos al interior. Intenté no alarmar a Andrea, pero ella me agarró la mano con fuerza. Algo no está bien, Emi. Esto no me gusta. Ya eran como las 2 de la mañana cuando el ambiente cambió por completo. La música seguía, pero nadie estaba realmente disfrutando. El Beto dijo en voz alta que había escuchado un carro detenerse en la brecha. Nos asomamos, apagando las luces, conteniendo la respiración. Nada, oscuridad. El chino se burló de nosotros, pero luego, cuando él salió a fumar, regresó blanco. Hay huellas, güey, de llantas, allá atrás, donde no debería haber camino. La tensión subió. Empezamos a hablar más bajo, a decir que mejor recogíamos todo, que no valía la pena quedarnos. Pero fue entonces cuando lo vimos. En la pared del cuarto del fondo había marcas, manos sucias, embarradas en lodo, como si alguien las hubiera pasado a propósito. No estaban ahí cuando llegamos. Andrea empezó a llorar. Tania se abrazó de Carla. El Beto intentaba hacerse el macho, pero lo vi temblar. Gaby preguntó si no sería mejor salir a pie, aunque fueran kilómetros hasta la carretera. Iván dijo que no, que mejor todos a la camioneta ya. Salimos en chinga, cargando las mochilas a medias. Yo iba cargando 2 lámparas. Cuando pasé junto al corral, vi algo que me heló la sangre. Entre los costales sobresalía algo blanco. Me acerqué solo lo suficiente para ver. Un hueso, no de res, no de perro, humano. «Vámonos ya, chingada madre», grité. Nos trepamos a la camioneta como pudimos. Iván encendió el motor, que tardó en prender. Mientras, todos mirábamos hacia la brecha. Y ahí, entre la maleza, lo juro por lo que más quieran, vimos figuras, hombres, 3 o 4, quietos, observándonos. No hacían nada, no gritaban, no amenazaban, solo estaban ahí, mirándonos. El motor rugió y salimos dando tumbos por el camino de tierra. Andrea me abrazaba, llorando en silencio. Nadie dijo nada en todo el trayecto. Llegamos a Chilpancingo cerca de las 5 de la mañana. Dejamos la camioneta en el taller de renta. Cada quien se fue a su casa. Ni siquiera nos despedimos. Al día siguiente, Iván intentó hablar con su primo. Nunca le contestó. 2 días después, la finca salió en las noticias locales. Un operativo. Levantaron cuerpos. Dijeron que era una fosa clandestina, que habían encontrado huesos, ropa, hasta teléfonos enterrados. No sé quiénes eran los hombres que vimos. No sé si nos dejaron ir porque nos vieron como unos mocosos pendejos que no sabían nada. No sé si todavía están buscando a quien filtró algo de esa finca. Pero yo lo único que sé es que nunca más he vuelto a pisar una carretera rural de noche. Nosotros fuimos a hacer una fiesta, pero esa noche alguien más ya estaba usando ese lugar, y nosotros nos metimos sin querer en su mundo, en el mundo donde nadie sobrevive si se mete de curioso. Yo lo hice, pero quedé marcado para siempre. Me llamo Patricia Calderón. Tengo 39 años y hasta hace poco era contadora en una constructora local de Chilpancingo. Pero siempre fui inquieta. Me metí en asociaciones vecinales, ayudé en campañas de limpieza, protesté por las calles llenas de baches. Mi esposo, Juan, me decía que me cuidara, que aquí la política era un pantano. Pero cuando me invitaron a postularme como regidora, sentí que por fin podría hacer algo más que quejarme. Y gané. Contra todo pronóstico, con un partido pequeño, con pocos recursos. El primer mes fue puro aprendizaje, reuniones, abrazos hipócritas, inauguraciones, discursos frente a cámaras locales. Mi hijo Emiliano, de 10 años, me miraba en la televisión con orgullo. Juan no tanto, decía que me estaba metiendo en camisa de 11 varas. Yo lo calmaba diciéndole que no iba a pelear con nadie, que solo quería mejorar lo que pudiera. No tardé en darme cuenta de lo equivocada que estaba. El primer aviso llegó como llegan estas cosas en Guerrero.
por boca de todos, menos de los que deberían decirlo de frente. Una tarde, el secretario particular del alcalde, Sergio, me llamó al pasillo y me dijo bajito: «Regidora, me llegó el comentario, que no toque usted lo del mercado ni lo de los contratos de basura». Me reí. Pensé que era exagerado. ¿Qué podía hacer yo? Apenas me daban acceso a los informes financieros, todo estaba envuelto en burocracia, pero él insistió: «Nomás no se meta, aquí todos sabemos cómo se mueven las cosas». Ignoré el consejo, empecé a pedir cuentas, solicité documentos de las licitaciones de obras, de la recolección de basura, de los permisos del mercado central. Al principio solo encontré inconsistencias pequeñas, facturas duplicadas, gastos inflados. Pero cuando pedí hablar con los comerciantes del mercado, las puertas comenzaron a cerrarse. Una noche, después de una reunión larguísima, bajé al estacionamiento del ayuntamiento. Mi coche estaba solo, iluminado por la luz amarillenta de un farol medio fundido. Cuando me acerqué, vi que algo colgaba del espejo retrovisor. Era una cadena de esas para llaves, barata, de plástico, con una calavera y un papelito: «No seas pendeja». Mi corazón latió tan fuerte que creí que iba a desmayarme. Miré alrededor. No había nadie. Subí al coche, puse el seguro de inmediato. Llamé a Juan en cuanto arranqué. «Vente directo a casa», me dijo. «No más vueltas». Esa noche no dormí. Emiliano dormía en su cuarto, ajeno a todo. Juan me abrazaba en silencio. El perro ladraba de vez en cuando, como si intuyera algo. Al día siguiente, fui al despacho del alcalde. Pensé que él debía saber. Pensé que podría confiar en él. No me recibió. Mandó a Sergio, el mismo Sergio que me había advertido días antes. «Regidora, ¿qué parte no entendió?» Ahí entendí todo. Los días siguientes fueron un desfile de llamadas anónimas, papeles deslizados bajo mi puerta, miradas esquivas en los pasillos del ayuntamiento. Fui al mercado central por mi cuenta. Me senté con los locatarios. Nadie quería hablar. Algunos lloraban, otros se paraban y se iban apenas me veían llegar. Un anciano, un carnicero que apenas levantaba la cabeza, me lo dijo con toda claridad: «Aquí todos pagamos o no vivimos. No le haga al héroe, señora». Juan estaba furioso, me pedía que renunciara. Emiliano me preguntaba por qué ya no salía con ellos los domingos. Yo estaba atrapada. Por primera vez en mi vida, tenía miedo de verdad. Miedo al salir, miedo al llegar a casa, miedo de los números que empezaban a saltar en mi celular, miedo de las motos que se detenían en la esquina. Decidí denunciar. Preparé un expediente con todo lo que tenía: contratos inflados, empresas fantasma, testimonios escritos, fotos. Fui a la fiscalía. Me atendieron 2 hombres jóvenes, trajeados, muy correctos. Me ofrecieron café, me escucharon, tomaron notas, me pidieron copias. Esa noche, cuando llegué a casa, ya me estaban esperando. Un coche blanco, estacionado a media cuadra. Dentro, 2 hombres. No bajaron, no me hablaron, solo estaban ahí. Mi estómago se hizo un nudo. Le pedí a Juan que sacara a Emiliano de la ciudad, que se fueran con su madre, a Acapulco. Me miró con una mezcla de enojo y miedo. Me dijo que no iba a dejarme sola. Yo lloré, le grité que sí, que debía hacerlo. Esa noche, empacaron y se fueron. Me quedé en casa, sola. Las siguientes 24 horas fueron un infierno. Los mensajes llegaron directo a mi celular. Número desconocido. ¿Te sientes muy valiente? La fiscalía no te va a ayudar. Sabemos dónde vives, sabemos que estás sola. Intenté llamar al director de la policía municipal. No contestó. Intenté hablar con un diputado del partido. No me respondió. Intenté contactar a la prensa local. Solo uno aceptó reunirse conmigo, pero antes de colgar me dijo algo que me heló la sangre. «Mejor salte, regidora. Aquí nadie te va a proteger». Me encerré en casa, cerré todas las ventanas, apagué las luces, escuchaba cada ruido afuera, los pasos, los autos pasando, las motos, los perros ladrando. No supe en qué momento caí dormida. Me despertó un golpe seco. Alguien había aventado una piedra a la ventana del comedor. Me levanté temblando. Vi un mensaje pintado en la barda de enfrente. Último aviso. Llamé a Juan. Le pedí que no regresara. Llamé al único periodista que me había escuchado. Le dije que sí, que daría entrevista, que publicara todo. Me dijo que lo pensaría. Me colgó. Esa noche decidí que iba a sobrevivir. Fui a la casa de un viejo amigo de mi papá, un hombre retirado del ejército. Me recibió
con sorpresa, pero entendió rápido. Me enseñó qué hacer si escuchaba que forzaban las puertas, a quién llamar en último recurso, cómo reconocer un auto siguiéndome. Me dio una lista de teléfonos seguros. Me ofreció su casa para pasar la noche. No quise. Volví a la mía. Las siguientes semanas fueron como caminar por un campo minado. Me movía solo con rutas cambiadas. Nunca anunciaba a dónde iba. Dejé de usar mi coche. Seguía yendo al ayuntamiento, pero nadie me hablaba. Me convertí en un fantasma. Y entonces, algo cambió. Una mañana, al llegar a la oficina, encontré todo vacío. Las persianas bajadas, los escritorios vacíos. En mi escritorio había un sobre. Dentro, una sola hoja. Te dejamos pasar esta vez. Desaparece. Esa misma tarde, renuncié públicamente. Grabé un video, lo subí a redes. No dije todo lo que sabía, pero sí lo suficiente para dejar claro que había corrupción, que yo no podía sola, que no me quedaba en un lugar donde la vida valía menos que un contrato. Juan volvió. Emiliano volvió. Nos fuimos a vivir a otro estado. Dejé la política. No me arrepiento de haberlo intentado, pero aprendí lo más duro. En lugares como este, el enemigo no siempre está afuera. A veces duerme en la oficina de al lado, a veces firma las actas contigo, a veces te da una palmada en la espalda mientras te clava un cuchillo invisible. Sigo viva, pero ya no soy la misma. Aquí, en México, aprender a sobrevivir es aprender a ver sin mirar, y entender que, en este juego, la única regla es que todos pierden, menos los que mandan. Me llamo Emilio, tengo 17 años y esta es la historia que no le puedo contar a nadie. Todo empezó por hambre, literal. Mi mamá limpia casas desde que tengo memoria, pero hace unos meses la señora para la que trabajaba la corrió porque ya no había presupuesto. Mi papá se fue cuando yo tenía 8 años y no lo volvimos a ver. Mi hermano menor, Bruno, tiene 8 y a veces lo escucho llorar en las noches porque dice que le duele la panza. No es enfermedad, es hambre. Vivimos en una colonia al poniente de Chilpancingo, cerca de la Barranca Honda. Las calles son de tierra, las lámparas apenas funcionan, y por las noches el único ruido constante es el de las motos que suben y bajan, cargadas de quién sabe qué. Un día, afuera de la tienda, conocí a Kevin. Lo había visto antes. Era de los que siempre andaban bien vestidos, con tenis caros, un reloj dorado y una moto itálica negra que rugía como si fuera Harley. Me saludó como si nos conociéramos. ¿Qué onda, compa? ¿Cómo andas? Me ofreció una coca bien fría, cosa que no tomaba hace meses. Nos quedamos platicando. Me preguntó qué hacía, si estudiaba, si trabajaba, cuánto ganaba mi jefa. Yo, medio avergonzado, le conté. Él escuchó con paciencia y al final me palmeó la espalda. ¿Quieres ganar lana, Emilio? Fácil, rápido y sin meterte en pedos. Nomás necesito que estés al tiro. No tuve que pensarlo mucho. Para cuando Bruno se enfermó de gripe y no teníamos ni para el antibiótico genérico, fui yo quien buscó a Kevin. Ser halcón parecía fácil. Me dieron un celular pequeño, de esos que apenas sirven para llamar y mandar mensajes. Nada de WhatsApp ni Facebook, mijo, me dijo Kevin. Me asignaron una esquina cerca de la entrada a la colonia, junto a una papelería cerrada. Mi trabajo era simple. Si veía algo raro, una patrulla, soldados, gente armada que no conociera, mandaba mensaje. El primer día me pagaron 500 pesos. Por estar ahí sentado, 500 pesos. Le dije a mi mamá que un amigo me había dado chamba ayudando en su taller de motos. Con eso llenamos la despensa, pero rápido entendí que no era tan fácil. A la semana me pasaron a otro punto, uno más arriba, cerca de un callejón. Me presentaron a otros muchachos, chavitos como yo. Había uno, el güero, que apenas tenía 14. Otro, el negro, que ya había ido al tutelar por robo. Todos fumaban, todos reían como si el mundo no pesara. Yo empecé a cargar ese peso cuando vi, por primera vez, lo que pasaba realmente. Desde mi esquina veía pasar camionetas polarizadas, pickups con placas tapadas, motos cargadas con mochilas gordas. Al principio me hice güey, pero cuando un tipo se bajó frente a mí y me dio un billete enrollado solo por no voltear, supe que no estaba ayudando en un taller.
Las cosas escalaron rápido. El celular sonaba a cada rato. Que si había visto tal carro, que si quién había pasado, que si cuántos policías rondaban. Yo contestaba, temblando. Kevin me palmeaba la espalda cuando llegaba, diciéndome que lo hacía bien. Me compró unas Nike falsas, una gorra de Los Ángeles y hasta me invitaba a hamburguesas. Pero entonces llegó la noche en que todo cambió. Era viernes. Kevin me había dejado en una esquina cerca de un lote baldío. Me dijo, hoy es noche pesada, quédate vivo, carnal. A las 10 vi pasar una moto a toda velocidad, luego otra, luego un Tsuru rojo con las placas cubiertas de lodo. A medianoche escuché los primeros balazos, no cerca, pero tampoco lejos. Mandé mensaje, el celular vibraba y vibraba. ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Traen armas largas? Yo apenas podía escribir. Desde mi esquina, escuchaba gritos y motores rugiendo. En algún momento vi pasar una camioneta Hilux con gente encapuchada atrás. Cuando las luces del lote baldío se encendieron, supe que algo iba mal. A las 2 de la mañana, Kevin llegó en persona. Venía con el güero, con cara de niño asustado. Me dijo, casi sin mirarme, «¿Tú no viste nada, Emilio? ¿Nada? ¿Estamos?» Asentí. Me metió un billete doblado en la bolsa y se fueron. Caminé a casa con las piernas temblando. Al llegar, Bruno dormía abrazado a un peluche viejo. Mi mamá no había podido pagar la luz y había velas encendidas. Me metí a bañar, intentando quitarme el olor a humo, pero no era solo en la ropa. Los días siguientes fueron peores. La colonia estaba callada, los vecinos ni salían. Decían que habían levantado a 2 muchachos del barrio de al lado, que los cuerpos habían aparecido cerca del basurero. Yo no quería saber, pero lo sabía. Quise dejarlo. Le dije a Kevin que ya no quería estar en eso, que me daba miedo, que mi mamá sospechaba. Me miró serio, sin sonrisa. ¿Cómo crees, carnal? Tú ya estás adentro. No es chambita, Emilio, es familia. Y a la familia no se le abandona. Esa noche, dormí con el celular bajo la almohada. Una madrugada, sonó. No era mensaje, era llamada. Párate en el puente, el de la salida al Libramiento. Avísame si ves algo raro. Era Kevin. Ya no me pedía, me ordenaba. Fui. Ahí supe que ya no había salida. Vi pasar camionetas, escuché gritos, vi hombres que no parecían de aquí. Cuando quise regresar a casa, 2 motos me cerraron el paso. Uno de ellos me dijo, sin quitarse el casco, «Gracias por el trabajo, carnal». Me echó encima un paquete pequeño. «Dáselo al Kevin». Corrí a casa, con el corazón reventándome el pecho. En el baño, abrí el paquete. Era una bolsa con polvo blanco. La escondí como pude, temblando. Esa noche, ni dormí. Pensé en mi mamá, en Bruno, en mi vida. Tenía 17 años y estaba atrapado. Al día siguiente, le dije a mi mamá que tenía que irme a Cuernavaca con un amigo, que había encontrado trabajo allá. Lloró, pero me creyó. Esa misma noche, me fui. Sin avisar a Kevin, sin avisar a nadie. Tomé un camión de noche, me llevé solo una mochila con ropa vieja, dejé el celular en la banca donde solía halconear. Al llegar a Cuernavaca, busqué un albergue. No sabía qué haría, pero sí sabía lo que no haría, volver. Hoy, mientras escribo esto, sé que vivo con miedo. Miedo a que me encuentren, miedo a que me busquen, miedo a que un día Bruno pague por mí. Pero también sé que si me hubiera quedado, no estaría contando esto. En mi barrio, ser halcón no es un trabajo, es una sentencia, y pocos salen vivos. Yo tuve suerte, no quiero volver a necesitarla. Me llamo Mateo y tengo 42 años. Soy dueño de un pequeño restaurante en Chilpancingo, Guerrero. Lo abrí hace 5 años con mi esposa, Sandra. Ella se encargaba de las recetas, yo del trato con los proveedores y del dinero. Nuestra hija, Valeria, nos ayudaba a veces los fines de semana, limpiando mesas o llevando refrescos. Era un negocio modesto, unas 7 mesas, comida corrida, pozole los jueves y domingos, y tacos dorados que los clientes siempre elogiaban. El restaurante estaba en una esquina de la colonia Los Ángeles, sobre una avenida transitada, cerca de un Oxxo y una vulcanizadora. De día, todo parecía normal. Taxis pitando, camiones soltando humo, estudiantes pasando frente al local, y señoras entrando a comprar garnachas. De noche, el panorama cambiaba. Los postes alumbraban apenas lo necesario, los comercios cerraban temprano, y en el aire quedaba ese silencio tenso que uno aprende a no nombrar.
Al principio, las cosas iban bien. Sandra y yo nos emocionábamos cada vez que llenábamos todas las mesas. El esfuerzo estaba rindiendo frutos. Pero hace 3 meses, todo empezó a torcerse. El primero que llegó fue un hombre alto, delgado, con bigote ralo y una gorra negra. Era un martes por la tarde, el local medio vacío, y se sentó solo en una mesa del rincón. Me llamó la atención porque no pidió comida, solo una Coca-Cola. Cuando fui a cobrarle, me hizo una seña para que me acercara. Está bonito el lugar, compa. Se ve que le meten ganas. Gracias, le dije, medio incómodo. ¿Cómo le va con la venta? Más o menos, ¿no? Ahí va, joven, lo normal. Me alegra, porque en esta zona hace falta gente chambeadora. Mire, nomás le vengo a decir algo sencillo. Para que siga todo tranquilo, va a tener que cooperar. No supe qué decir. Pensé que era una broma, una amenaza vacía. El hombre sacó un papelito del bolsillo de su chamarra y lo deslizó sobre la mesa. Ahí viene el número. Llámele mañana. Mejor si no se tarda. Me quedé helado. El hombre se levantó, dejó el refresco a medias y salió caminando. El papel decía solo un número celular y la palabra Máximo. Esa noche no le dije nada a Sandra. Me acosté tarde, viendo el techo, escuchando los ladridos lejanos de los perros del barrio. A las 3 de la mañana, salí al patio a fumar un cigarro. Las calles vacías, la luz naranja de la lámpara pública parpadeando. Mi estómago era un nudo. Al día siguiente, llamé. Me contestó un tipo con voz gruesa, como de alguien que fuma desde los 12 años. Me explicó sin rodeos. La cuota era semanal, no era negociable, y si cumplía, no habría problemas. Dijo que lo hacían para cuidar a los comerciantes de la zona. Eran 3,000 pesos a la semana. Eso era casi el 20% de lo que ganábamos. El primer pago lo entregué en efectivo a un muchacho que vino en moto. Parecía menor de edad. Ni siquiera miraba a los ojos, solo recogió el sobre y se fue. Al principio pensé que podría aguantar. Recortamos gastos, menos compras al mayoreo, menos carne en los guisos, reducimos personal. Le dije a Sandra que había subido la luz, el gas, lo de siempre. No quería preocuparla, pero la semana siguiente pidieron 5,000. Cuando me atreví a decir que no podría, el de la voz gruesa me respondió tranquilo. A ver, Mateo, yo sé dónde vives. Qué casualidad, ¿no? Que tengas una hija bonita que va en las mañanas a la secundaria. Tú me entiendes, ¿verdad? Me entendió el cuerpo entero. Esa tarde, me encerré en el baño y vomité. Las cosas en el restaurante empezaron a cambiar. Los clientes se dieron cuenta. El menú era más pobre. Sandra estaba tensa. Yo ya no saludaba con la misma calidez. Valeria dejó de venir los fines de semana. Le inventé que tenía que concentrarse en la escuela, pero era porque no quería exponerla. Las noches se volvieron un martirio. Cada ruido afuera, cada moto que pasaba, cada carro que se detenía un segundo frente al local, me helaba la sangre. Sandra me preguntaba qué me pasaba. Le decía que era estrés. El jueves de pozole, a eso de las 9 de la noche, llegaron 3. Esta vez no era solo el de la gorra. Venían 2 más, uno con camiseta de fútbol y otro con cara de niño. Se sentaron sin pedir comida, solo cervezas. Y miraban mucho. Cuando fui a cobrarles, el de la gorra me sonrió. Mateo, compa, no nos saque del corazón, traiga otra ronda. Se quedaron hasta que cerramos. Cuando por fin se fueron, Sandra me dijo, esos hombres me dan mala espina. ¿Quiénes son? Clientes nomás. Mentí. El sábado en la madrugada, me despertó un tronido, como un golpe seco. Salí al patio. En la cortina metálica del restaurante había 2 agujeros, disparos. Me senté en el suelo. Sandra salió y me encontró así, con la cara entre las manos. No tuve opción. Esa mañana le conté todo. Sandra lloró, gritó, me preguntó por qué no le había dicho antes. No tenía respuesta. Le pedí que se llevara a Valeria a casa de su hermana en Acapulco. Me quedaría yo solo unos días, para ver cómo manejarlo. Esa noche, no pude cerrar los ojos, ni siquiera me acosté. Me senté frente al local, en una silla de plástico, viendo pasar las horas. Al día siguiente, decidí hablar con un conocido, Rubén, que tenía un taller mecánico a unas calles. Cuando le conté, me miró con una mezcla de lástima y miedo. No te metas, Mateo, paga. Esos cabrones no tienen freno, mejor paga. La semana siguiente, no entregué el sobre. Fue mi error. El lunes en la madrugada, me llamaron. Ya se te olvidó, cabrón. Te veo a las 10 en tu local. No vayas a salir con mamadas. A las 10 estaba ahí. Llegaron 2 camionetas. Bajaron 6 hombres. Entraron como si fueran dueños.
Me empujaron hacia la cocina. Me golpearon. No para matarme, no para mandarme al hospital, solo lo suficiente para que supiera quién mandaba. Me rompieron la nariz, me patearon las costillas. Mientras me limpiaba la sangre, escuché cómo tiraban las ollas al suelo, rompían platos, sacaban los billetes de la caja. Para que no se te olvide, Mateo, la próxima no va a ser tan leve. Esa noche, llamé a Sandra, le dije que no volvería a abrir, que iba a vender lo que pudiera, largarme, buscar trabajo en otro lado. Ella lloraba al teléfono, yo lloraba del otro lado. No denuncié. No había nada que denunciar, todos lo sabíamos. En esa zona, todos sabían quién cobraba, pero nadie decía nada. Ni los vecinos, ni los otros comerciantes, ni los policías. Una semana después, cerré el restaurante, vendí lo que pude. Me fui a vivir a Cuernavaca con un primo. Sandra y Valeria me alcanzaron después. Lo que habíamos construido con tanto esfuerzo quedó atrás. A veces, en las madrugadas, despierto pensando que estoy de nuevo ahí, en la silla de plástico, esperando. Escucho motos pasar, escucho disparos que no están, escucho voces de hombres en la puerta. Me pregunto si alguna vez podré volver a vivir tranquilo. Y cuando me veo al espejo, con la nariz chueca y las cicatrices que me dejaron, entiendo que no. Que uno no sale entero de algo así, que hay miedos que no se curan cambiando de ciudad,